Bienvenido a mi canal de YouTube Mecanismos de Norma Mecano. Bueno, pues en el vídeo de hoy lo que vamos a ver es un montaje, un mecanismo sencillo de una aplicación de control muy sencilla en la que utilizamos un sensor de distancias, en este caso un sensor ultrasónico, del que luego hablaremos un poco más en detalle, y un actuador que es un servo de corriente continua. De forma que la posición del servo estará siempre en función de la distancia que mida el sensor ultrasónico. Para poder ver en funcionamiento el montaje, pues lo que he hecho ha sido construir un carrito que se desplaza por unos carriles y con una pantalla se acerca o aleja del sensor ultrasónico y por lo tanto la distancia aumenta o disminuye y de alguna manera estas variaciones en la distancia se reflejan en la posición del servo. Bueno, pues aquí ya tenéis al montaje funcionando, al sencillo mecanismo que hemos hecho, que ya, bueno, pues es un mecanismo, vamos a decir, un poco mecatrónico, porque efectivamente tiene un pequeño microcontrolador, que es un Arduino Uno, y tiene un sensor ultrasónico que es el SF04. Estos sensores ultrasónicos pues son muy baratos, muy asequibles, tienen una precisión limitada porque realmente son capaces de medir distancias con una precisión de centímetros o de medio centímetro en el mejor de los casos, y digamos que los fundamentos o el mecanismo por el cual son capaces de medir la distancia es emitiendo una onda de ultrasonidos y, digamos, contando el tiempo que tarda en volver dicha onda. De manera que el sensor pues tiene, por así decirlo, un altavoz ultrasónico que es capaz de emitir ese sonido ultrasónico y por otra parte pues tiene un micrófono que es capaz de detectar la onda y midiendo el tiempo desde que se lanza la onda hasta que la onda vuelve, pues a partir de ese tiempo, del tiempo de tránsito de la onda, pues se puede determinar con una precisión limitada la distancia. Este sensor, pues típicamente tiene 4 pines, entonces un pin es de alimentación, se alimenta con 5 voltios, eh, digamos con una tensión TTL normal, un pin de tierra y luego tiene 2 pines, uno de alguna manera para activar esa señal y otro pin, digamos, para recibir el rebote de la señal. Y midiendo el tiempo entre los 2 pines, pues realmente determina la distancia. Para manejarlo en Arduino, pues hay unas librerías que facilitan tremendamente, pues hacen muy sencillo el manejo de estos sensores, porque como ya digo, son sensores muy frecuentes que podemos encontrar mucho en el entorno de Arduino y que podemos incorporar en un montaje pues con mucha facilidad. Bueno, y aquí tenéis pues un poco una vista en planta del montaje que he hecho, que como veis es muy sencillo. Entonces, abajo a la izquierda pues tenemos el bastidor, que lo que tiene son pues unos carriles que he hecho con las típicas vigas en L, y luego un carrito al que le he puesto una pantalla y en un extremo del bastidor pues he puesto el sensor. Para el sensor, pues bueno, luego ya veremos un detalle, pero he tenido que hacer pues una pequeña pieza con un circuito impreso pues para poderlo adaptar al sistema mecano. Y a continuación, a la derecha, pues tenemos el Arduino que recibe las señales del sensor ultrasónico, que está conectado al sensor ultrasónico, y digamos arriba, en el centro más o menos, pues tenemos montado un servo que simplemente pues hace como de indicador y la conexión, digamos, del servo al Arduino. Como he dicho antes, pues el fundamento en el que este sensor se basa es en emitir una señal de ultrasonidos, recibir la respuesta y medir el tiempo que transcurre entre que lanzas esa señal y recibes la respuesta, y asumiendo que la velocidad del sonido en el aire es más o menos constante, lo cual, claro, introduce un cierto error porque, como todos sabemos, la velocidad de propagación de sonido en el aire varía por muchas razones. Entre ellas, pues depende que estemos aquí en Burgos, que la presión atmosférica es menor, que por ejemplo a que estemos, digamos, en un sitio a nivel del mar, o depende también de la humedad relativa del aire. Por lo tanto, bueno, pues estos sensores nos van a dar una medición de distancia aproximada y limitada.
Bueno, y aquí simplemente pues un pequeño detalle del carrito y fijaros cómo he ajustado el ancho, digamos, de las ruedas, que son unas poleas pequeñas, pues con collarines y con arandelas para que, bueno, pues encaje perfectamente en esos carriles. El carrito, pues como veis, es muy sencillo. Bueno, y aquí otro detalle de cómo he puesto al final del chasis, del bastidor, pues como he puesto un soporte para el sensor y fijaros en esa placa de circuito impreso, que es, bueno, pues un poco la pieza muy sencilla que he hecho pues para poder, digamos, sostener el sensor. Estos sensores, pues ya os digo, son muy fáciles, los podéis encontrar en los marketplace, hay como, digamos, una gama amplia con diferentes características y en general, bueno, pues estos sensores ultrasónicos de distancia pues se caracterizan porque tienen una precisión limitada. Bueno, hay sensores basados en señales ópticas, en láseres o en infrarrojos que quizás sean más precisos y bueno, ya veremos en algún montaje pues alguno de estos otros sensores. Bueno, y aquí nada, pues un detalle muy sencillo de cómo he montado el servo con esos soportes un poco que adapté al sistema Mecano, que son muy prácticos, y utilizando pues unas piezas sencillas que luego veremos en el despiece. Para ahora empezar con el despiece y empezar por la pieza principal, que sería el código que hemos hecho para el Arduino. Recordar que el Arduino, pues para programarlo, la forma más sencilla es bajarse un IDE específico que tiene Arduino y ahí escribir el código que lo escribimos pues en una mezcla entre lo que es el lenguaje C y el lenguaje C++, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí lo primero, fijaros que incluimos dos librerías. Esta que pone NewPing es una librería específica para manejar este tipo de sensores ultrasónicos, el SF04, y aquí incluimos otra librería que nos permite manejar servos. ¿Vale? De manera que esto es lo primero que tenemos que incorporar en nuestro sketch de Arduino. Ahora lo que hacemos es configuramos el sensor ultrasónico y aquí definimos los pines a los que conectamos el sensor ultrasónico. Acordaros que había un, un pin para activar la señal, que lo conectamos a la entrada 9, una entrada digital, o sea, una entrada salida digital, y digamos el eco lo recibimos en la entrada 10. Aquí definimos los límites de distancia entre 2 y 27 centímetros y luego, bueno, pues como cuando configuremos el sensor o digamos, llamemos al constructor de la clase, pues hay que definir una máxima, una distancia máxima, pues la definimos en 30 centímetros. Un tema importante para hacer la medición, pues utilizamos y para eliminar ruido, pues lo que hacemos es calculamos la media móvil de las 10 últimas mediciones que hayamos hecho y aquí especificamos efectivamente el número de mediciones que incluimos en la media móvil. Y aquí estaría propiamente dicho, pues la inicialización, es decir, la creación de la instancia de ese sonar con estas características que hemos definido anteriormente, ¿vale? Y bueno, pues luego aquí lo que hacemos es configuramos un poco el servomotor que está conectado al pin 6, es la señal de control, luego la masa y la alimentación, pues a masa y alimentación. Y bueno, pues los pulsos o aquí definimos, digamos, los valores del pulso de control del servo, el mínimo, el punto neutro, que son 1500 microsegundos, y el máximo que son 2200 microsegundos. Aquí lo que tenemos es un poco dentro del sketch, pues el preludio, lo que ejecutamos una única vez al inicio, en el que fundamentalmente pues lo que hacemos es abrimos el puerto serie, porque fijaros aquí abajo que estamos recibiendo telemetría del montaje, ¿vale? Y bueno, pues aquí de alguna manera ya es el bucle que se ejecuta indefinidamente dentro del Arduino, que lo primero que hace pues es leer, digamos que la distancia ya filtrada, después lo que hace es pues define por así decirlo, los valores máximos y mínimos que puede tomar, digamos, tanto a la entrada en lo que a distancia como a la salida en lo que a pulso del sensor, y aquí ahora establece una relación entre la entrada del sensor y, digamos, la señal de control que tenemos que añadir. Aquí hay, digamos,
por así decirlo, pues una función que limita que no podamos llevar al servo una señal que exceda, digamos, los límites que le hemos permitido y, finalmente, pues lo que hacemos es transmitimos la telemetría aquí, perdón, aquí en el punto 5 lo que hacemos es movemos el servo y finalmente transmitimos la telemetría, que es la que estamos viendo aquí, a través del puerto serie. Luego hacemos una pequeña espera y de alguna manera pues el programa continúa. Entonces tiene básicamente pues estos 6 pasos que están muy detallados. El programa lo he hecho digamos, sirviéndome de Gemini, de la inteligencia artificial de Google, pero sí que es cierto que cuando uséis la inteligencia artificial lo tenéis que hacer de una forma muy controlada, ir progresivamente, probando cada uno de los componentes, pedirle a la inteligencia artificial que os resuelva programas muy sencillos e ir resolviéndolos. Lo que veis a continuación es una función un poco más compleja, que es la que realmente mide la distancia y calcula, digamos, la media móvil de esos 10 valores leídos de la distancia. Entonces, esta es una función auxiliar. Entonces, típicamente, pues aquí tenemos la estructura normal de todo programa de Arduino. Bueno, y aquí simplemente mostramos la electrónica, quitando lógicamente el sensor y el actuador, que es tan sencilla como un simple Arduino Uno. Entonces, bueno, de los, vamos a decir, más básicos y más sencillos, algunos latiguillos, como veis a la izquierda, para conectar el sensor y el actuador y para, bueno, pues para poder permitir la conexión a tierra y la conexión a la alimentación de los dos elementos. Y luego a la derecha, pues nada, el típico latiguillo USB para unirlo al ordenador, poder programar el Arduino. A ver, este montaje podría funcionar de forma autónoma sin conexión al PC. Lo que pasa que de alguna manera yo lo he hecho funcionar conectándolo al PC y telealimentándolo por el puerto USB, porque de alguna manera el programa lo que hacía era abría el puerto serie del Arduino pues para poderme enviar la telemetría que yo desde el monitor serie del IDE del Arduino pues podía ir viendo. Y entonces, bueno, si no le conectaba al puerto USB, pues no podía abrir, digamos, el puerto serie del Arduino y en principio de forma autónoma este programa tal cual está no hubiera funcionado. Bueno, y aquí veis los tres elementos que componen la mecánica. Arriba veis el bastidor con el soporte para el sensor de distancias. Luego abajo a la izquierda el carrito con el que puedo, digamos, ajustar la distancia a la que se encuentra esa pantalla que forma esa pieza de acetato. Y a la derecha pues simplemente el servo con el pequeño soporte que le he montado y esa tira de, creo que son 9 agujeros, pues para poder hacer un poco como de dial. Bueno, aquí tenéis el despiece del carrito, que es bastante sencillo. Como podéis ver, utilizo un poco como ruedas, pues esas poleas pequeñitas que van locas sobre los ejes y que se ajustan mediante collarines. Y la anchura que yo quiero, pues la consigo también jugando un poco con las arandelas. Y luego nada, por otra parte, pues utilizo a la derecha del todo, abajo veis esa especie como de T que de alguna manera es la que empleo para sostener la pantalla mediante dos tornillos largos que veis, digamos, más o menos como abajo y que de alguna manera pues van atornillados a lo que es la estructura del carrito, que no es ni más ni menos que esa viga en U de 5 unidades mecano que veis a la izquierda del todo. Bueno, y aquí ya el segundo módulo, que sería el soporte que hemos hecho para el servo, que hace un poco las veces como de dial, ¿no? Del sistema de medida. Y nada, pues como veis, todo piezas bastante estándares y bastante sencillas, y el servo que lo he utilizado o que lo he sujetado, pues con esos soportes que ya me habéis visto en otros montajes y que, bueno, pues tienen cierta mecanización para poderlos adaptar al sistema mecano. Bueno, y por último ya, pues las piezas que forman parte del bastidor,
donde además también tenemos el soporte para el sensor ultrasónico, el SF04, y que bueno, pues como veis es relativamente sencillo. El bastidor tiene con esas vigas en L construidos dos carriles sobre los que va o se mueve el carrito, y luego, bueno, pues algunas piezas, he usado una plaqueta de 25 por 3 como base, y luego pues piezas de estos soportes triangulares pues para hacer un poco el soporte del sensor, y nada, unas barras pues para colocar el soporte del sensor y para poner un tope en cada uno de los lados. Pero bueno, como veis, todo bastante sencillo, ¿no? Bueno, y hasta aquí este vídeo, que yo creo que es el tercero de la novena serie, y que bueno, hemos visto un poco pues una aplicación de instrumentación o de control completa, sencilla, con un sensor y un actuador y un programita muy sencillo de control. Pues nada, lo de siempre, si te ha gustado el vídeo, pues dale a like. Si te gusta el contenido, pues suscríbete, porque mi idea es seguir publicando contenido de estas características. Y nada, un abrazo y muchas gracias a todos los que veis mis vídeos, a seguir bien y con mucha salud.